Muy bien, estamos ya con el señor Julio Mendigura Fernández, director ejecutivo del programa Pensión 65. Primero, le agradezco por esperarnos y ahora quisiera que nos comente sobre este nuevo plan de atención a domicilio para aquellos beneficiarios. Fátima, muy buenas tardes a los oyentes de Exitosa. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social viene impulsando un envejecimiento con dignidad para los adultos mayores, especialmente aquellos que viven en situaciones de extrema pobreza. Por eso este año vamos a impulsar la visita domiciliaria a nuestros usuarios. A 500.000 usuarios se hará la visita este año justamente para brindarle orientación, para identificar las vulnerabilidades en las que viven, para hacer acompañamiento, orientación sobre su situación de salud, para acompañarlo a hacer una gestión en caso de violencia, como estamos viendo por ejemplo ahora en las noticias, hacer la denuncia o reinsertarlo en el seno de su familia. Orientarlo, por ejemplo, para el cobro y hacer un mejor uso de los recursos que entrega el Estado justamente para atender a nuestros adultos mayores. Así que estamos empeñados en devolver la dignidad a los adultos mayores desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cuántos beneficiarios del Pensión 65 han salido de la pobreza ya? 116.000 usuarios de Pensión 65 ya cambiaron su clasificación socioeconómica, es decir, ingresaron como pobre extremo, dejaron de ser pobre extremo más de 116.000. Ahora, ¿qué criterios se manejan para calificarlos como pobres extremos o ya no? Porque, por ejemplo, veíamos el resultado del INEI, del censo del 2017, 2018, y se habla, por ejemplo, de la pobreza monetaria, que es el uso de recursos, pero no se hace esta evaluación multidimensional, que es el ver, por ejemplo, los servicios sanitarios que tengan, el acceso a educación y otros. Bueno, la medición que tenemos en el país, y es oficial a cargo del INEI, es a través de la pobreza monetaria. Entonces, esta es la forma, digamos, estandarizada. Sin embargo, el INEI, la ministra Ariela Luna, recientemente, en esta semana, ha hecho precisión que lo que vamos a impulsar ahora es la medición de precisamente la pobreza multidimensional. Porque lo que se entiende es que el país necesita avanzar en la cobertura y en el cierre de algunas brechas, entre ellos, por ejemplo, la conectividad, los servicios básicos de agua, luz, salud, educación, etcétera, etcétera. Porque los problemas son estructurales y tenemos que resolverlos abordándolos de esa forma. Si hablamos en términos numéricos o porcentuales, ¿a cuántos del total de ancianos en estado de pobreza extrema atiende Pensión 65? En este momento atendemos a 557.043 usuarios. Eso representa aproximadamente 83% de la población objetivo. Hay un 17% aún que está como brecha, y el objetivo del gobierno del presidente Vizcarra es que para el bicentenario esa brecha del 17% sea cerrada lo más pronto posible. De hecho, ahora con el nuevo mapa de pobreza, en 22 distritos, por ejemplo, de Cajamarca, que es el departamento más pobre según estas mediciones, vamos a intervenir con la subvención económica para cerrar la brecha. Y en otros lugares, como por ejemplo en Madre de Dios, en el año 2019, ya hemos cerrado. Sin embargo, como esto es dinámico, allí vamos a mantener. Lo mismo que en Apurímac, en Pucallpa, estamos sobre el 90%. Por ejemplo, zonas como Uchurajay, estos 16 distritos de Cajamarca, que son los más pobres del país, según la estadística del INEI, ¿hay llegada de Pensión 65 o todavía es uno de los lugares a los que no han podido arribar? Pensión 65 afortunadamente está en todos los distritos del Perú, en los 1874. Uchuracay, que es el distrito más pobre según esta medición, será el primer distrito donde nosotros vamos a cerrar la brecha. Allí hay gente que no se les otorga. Sí, todavía tenemos allí. ¿Y qué condiciones ocasionan de que haya quienes sí se les entrega este estipendio y otros que no? Lo que pasa es que por temas de disponibilidad de los recursos siempre se hace priorización. Como no tenemos recursos para todos en este momento, priorizamos a quienes tengan más de 85 años, quienes tienen problemas de discapacidad, un nivel de dependencia, aquellos que tienen tuberculosis o aquellos que tengan alguna discapacidad. Entonces, por eso que van ingresando ellos. Sin embargo, ahora vamos a incluir un criterio adicional para que aquellos que viven en distritos más pobres, ellos puedan ser incluidos lo más pronto posible. Es decir, estamos hablando, antes que termine este año, el 100% de nuestros adultos mayores que se encuentran en pobreza extrema en estos distritos van a recibir atención del Estado. Además, entiendo que ustedes, con una acción multisectorial, tienen otros planes. Por ejemplo, hay uno en el que se incentiva la revalorización
de aquellas aptitudes que tienen todavía los adultos mayores y que pueden ejecutar, como de repente, no sé, manualidades u otros. Cuéntenos de eso. Sí, nosotros tenemos una intervención que se llama Saberes Productivos. Saberes Productivos permite recuperar los conocimientos y las prácticas ancestrales de los adultos mayores, aquellos que aprendieron a través de la escuela de la vida, y de esta manera los adultos mayores lo que hacen es transmitir a las nuevas generaciones valores, cultura. También con eso generar emprendimientos que les permitan generar más ingresos y de esa manera mejorar su calidad de vida. Tenemos encuentros en cada distrito, cada año. Son más de 666 municipalidades que lo impulsan como política local y tenemos más de 85.000 usuarios participando. Y este año nos hemos propuesto alcanzar a 100.000 usuarios y más de 800 municipalidades. Por eso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la ministra Ariela Luna ha suscrito recientemente un pacto por el envejecimiento con dignidad con la Asociación de Municipalidades y con Remurpe. De esta manera el país, haciendo una articulación perfecta entre el gobierno central, el gobierno regional y gobiernos locales, articulando, llevan servicios, pero también recuperan y lo insertan a los adultos mayores como activos de su comunidad. Envejecimiento con dignidad incluye saberes con, ¿cómo me decía que se llama? Saberes productivos. Saberes productivos y, bueno, obviamente la pensión 65. ¿Qué otras actividades incluye? Incluye, envejecimiento con dignidad incluye atención integral. Por ejemplo, la vacunación. En estas épocas, como por ejemplo tenemos ahora el riesgo de la introducción de coronavirus, nosotros ya le estamos vacunando a los adultos mayores. Más de 250.000 adultos mayores fueron vacunados contra el neumococo, contra la influenza. Porque no hay vacuna del coronavirus, por si acaso. Exactamente, no la hay. Sino para que no tengan alguna infección respiratoria. Exactamente. Y además le enseñamos, y ahora en su domicilio, por ejemplo, a protegerse en caso de que ellos estuvieran con una infección respiratoria, cubrirse la boca, la nariz, con el antebrazo, lavarse las manos, si están enfermos no salir de sus domicilios, pero también llevamos lentes a través de la articulación con el sector privado, con la ONG, y la operación de las cataratas, es también alfabetización para que ellos puedan volver a leer y a escribir para mejorar su calidad de vida y generar emprendimiento, que es lo más importante. Sí. El café El Abuelo Valdizano, que usted seguramente ha escuchado, es una marca producida por nuestros adultos mayores, quiere decir que ellos conservan intacta su capacidad productiva. Solo así lo vamos a sacar de manera permanente de la pobreza. Usted habló en un momento con esto de los saberes productivos, en resumidas cuentas es enseñarle a pescar y no solo darles el pescado, y eso me parece muy importante, pero también son 250 soles que se les da. 250 soles, sí. Esos 250 soles que se les entrega, de alguna forma se les instruye cómo sería bueno utilizarlo, cómo sería bueno administrar este dinero que, siendo poco para muchos, finalmente de algo les puede servir. Sí, eso se llama educación financiera. Nosotros visitamos a los adultos mayores y en los lugares donde cobran le enseñamos qué cosa es tener una cuenta en el banco, le enseñamos cómo debe ser los ahorros, para qué debe utilizar sus ahorros, cómo ellos pueden gastar de mejor forma sus recursos, y de hecho nosotros hemos hecho mediciones. Pensión 65 lo que ha hecho es garantizar la subsistencia de los adultos mayores. Ese dinero que reciben gastan en alimentos, gastan en abrigo y gastan en medicinas. Correcto. Y también, por supuesto, algunos tienen capacidad de ahorro, poquito, pero ya van ahorrando. Entiendo que estos más de 500.000 ya están programados, producto de una investigación, una indagación en la que se conoce que ellos no pueden trasladarse hasta el banco. Ya está eso cerrado. No, los 500.000 no son por si acaso personas con discapacidad que no puedan trasladarse. Sí. 500.000 son las visitas que se van a hacer durante este año. Obviamente vamos a priorizar y vamos a hacer hasta 3 visitas al año, personas que tienen con discapacidad. Aquellos que no pueden cobrar, por ejemplo, en una agencia, vamos a activar la Carta Poder para que a través de la Carta Poder puedan cobrar un familiar o un tercero, para que no se traslade. ¿Hay la posibilidad de que se puedan inscribir alguno que considera que se encuentra en las condiciones para que se les entreguen el domicilio? Sí, es correcto. Yo quiero hacer un llamado para que aquellos familiares que tienen un adulto mayor en pobreza extrema, que no pueden ir al banco por razones de enfermedad, por algún problema, inmediatamente se acercan al promotor, a la unidad local de empadronamiento, y allí nosotros vamos a articular y vamos a ayudarlos a gestionar la Carta Poder suscrita por un juez de paz o por un notario. Para que a través de esta carta cobre otra persona y no sea necesariamente esa persona que esté postada en la cama. Que averigüe con las autoridades de su localidad. Así, y nosotros lo vamos a acompañar hasta gestionarlos. Señor Julio Mendigure, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Fátima. Estuvo el director ejecutivo del programa Pensión 65. Nos vamos a la pausa, regresamos muy rápido.